Buenas tardes nuevamente a todos. Hoy día empezamos con el capítulo más importante de medicina legal, que es la traumatología forense. Vamos a empezar este capítulo haciendo una revisión de lo que es el reconocimiento médico legal, o también conocido como certificado médico legal. Cuando hablamos de el certificado médico legal o reconocimiento médico legal, estamos hablando pues de este documento que tienen en pantalla, en el cual tiene una estructura un tanto diferente al certificado médico que se emite en otras instancias. Viene este documento con una numeración, viene con una extensión que indica el tipo de peritaje que se ha hecho a la persona, viene con datos de la autoridad que ha solicitado, datos de la persona agraviada. Acá no denominamos esa anamnesis, sino que usamos es lo que se denomina una data. Entonces, viene con la data que consigne a la anamnesis. En la data consignamos la fecha y hora del hecho y datos sobre lo que ha sucedido a esta persona. Recuerden que estamos hablando de un hecho legal, entonces no vamos a hablar de cómo empezó esta enfermedad, sino cómo sucedió el hecho que ocasionó las lesiones que tiene esta persona. Luego viene el cuerpo del certificado, en el cual se certifica las lesiones que tiene la persona. Como ven, esa es la forma en que ya sale la estructura cuando describimos de forma ordenada. Viene dividido por segmentos anatómicos, y luego cada lesión se enumera y se procede con la descripción. Terminamos este documento con las conclusiones, que no es un diagnóstico. Hablamos es de poder certificar lo que hemos encontrado en la persona. Entonces, no es exactamente un diagnóstico, no vamos a colocar en todos los casos que tiene contusiones o que es policontuso, sino qué es lo que nosotros encontramos y a qué conclusión arribamos. Finalmente, emitimos la atención facultativa y la incapacidad médico-legal. Observaciones: si hay algún dato relevante que tenemos que resaltar o alguna indicación que se le tiene que dejar. El médico legista no emite tratamiento. No le va a decir en indicaciones, tómese un paracetamol o tómese un antibiótico, no. En indicaciones es si requiere que sea evaluado por una determinada especialidad, si requiere regresar, si requiere complementar con algún estudio, pero no respecto al tratamiento. O sea, no podemos nosotros hacernos parte del proceso. Nosotros tenemos que mantenernos al margen. Por más que sea algo tan simple como decirle que tomen paracetamol, no lo podemos hacer. Vamos a empezar viendo algunos documentos médicos legales para luego abocarlos a este documento denominado certificado médico legal. Dentro de los principales documentos médicos legales tenemos tres. Claro que hay muchos más. Está la historia, está la receta. Incluso existe todo un estudio sobre cómo debe ser la receta. Claro, esos no lo vamos a tocar en esta parte. Si vamos a abocarnos un poco más, lo haremos es cuando hagamos el estudio del derecho médico en la parte ya final del curso. Los más importantes para que tienen relación con el certificado médico legal está el certificado propiamente, que es un documento en el que se da constancia de un hallazgo por un médico en un determinado momento. El dictamen, que también se conoce como un informe pericial, experticia o pericia, es un documento que se emite por una orden judicial eh, eh, y que se ilustra aspectos sobre algún hecho que la justicia está demandando. La consulta viene a ser también la opinión, y es un informe breve en que se puede expresar de forma verbal o escrita alguna apreciación, algún dato que la justicia quiere que sea aclarado.
Cuando vemos exactamente qué es el certificado, entonces pues se entiende que es un documento no necesariamente desde el punto de vista legal, porque cuando hablamos de certificado, así a secas, estamos englobando varios documentos que es emitido por un médico o un facultativo, en el cual se plasma lo que ha sido solicitado. Cuando hablamos de certificado, pues puede haber sido solicitado por la misma persona. Como vamos a ver más adelante, cuando ya hablamos de certificado médico legal específicamente, no puede ser solicitado por la propia persona. Tiene que ser solicitado por la autoridad judicial. Entonces acá decimos pues que este es un documento médico legal. Cuando hablamos de certificado, el certificado que emitimos, por ejemplo, en el formato del colegio médico, es un documento médico legal. El certificado que emitimos a través de un hospital, un puesto de salud, es un documento médico legal. Que lamentablemente, pues, muchas veces es abusado, ¿no? Como puse acá en este párrafo que lo extraje del libro de Gisborne, habla, pues, claramente del uso y abuso que se hace muchas veces al certificado, a veces por los amigos, conocidos, con el fin de dar un mal uso, conseguir días libres, días para actividades que no están que no estarían sujetos a un descuento. Dentro de los principales tipos de certificados médicos tenemos pues el certificado médico ordinario. El certificado médico ordinario es el que se emite en el formato del colegio médico, que se emite en los puestos de salud, donde tiene partes. El preámbulo, donde se especifica pues qué es lo que nos ha sido solicitado. La parte expositiva, donde se consigna todos los hallazgos que estamos encontrando y la fórmula final donde indica pues de que es un documento a solicitud de una autoridad, a solicitud del interesado y cuáles son los fines que van a ser, para los cuales va a ser utilizado. También acá se considera el certificado de nacimiento, ¿no? Donde consignamos y certificamos el nacimiento de una persona. El certificado de defunción también que es un certificado médico, donde consignamos, certificamos el fallecimiento de una persona. Y el que nos importa es el certificado médico legal, que se utiliza en las circunstancias que la ley lo ha previsto. Luego tenemos el dictamen. El dictamen que también se denomina pues en la pericia o experticia, que es solicitado por autoridades o a petición de estas y a través de la autoridad. Cuando nos piden un dictamen, no siempre es por decisión de la autoridad, sino a veces porque el mismo agraviado lo solicita, pero no lo puede hacer directamente la solicitud, sino lo tiene que hacer a través de la autoridad, a través de su abogado. Acá hablamos pues de que el médico lo que va a hacer es, va a evacuar un informe en el cual va a tener que consignar toda la información científica, todos los sustentos, para poder exponer lo que ha sido solicitado. Este documento pues tiene varias partes. Tenemos igual el preámbulo en el cual vamos a exponer qué es lo que se nos ha sido solicitado. Luego hacemos la relación y descripciones de todos los objetos acerca de los cuales se va a emitir informe. O sea, si nos han remitido una historia clínica, se nos han remitido otros certificados tal vez tenemos un certificado médico legal previo en el cual hemos ya hecho una constatación del estado de salud de esa persona, operaciones practicadas, intervenciones, exámenes auxiliares, la valoración. Acá cuando hacemos un dictamen, si es que lo hacemos desde el punto de vista médico legal, hacemos primero una valoración médico-clínica, o sea, hacemos desde el punto de vista de las propias enfermedades o procedimientos, para luego hacer una valoración médico-legal. Luego tenemos ya las conclusiones que arribamos después de todo el análisis y la fórmula final en la que indica cuál es el uso que va a ser dado con este informe. La consulta, como mencionamos hace un momento, es pues un informe breve. Muchas veces
El fiscal lo puede hacer verbalmente, nos puede solicitar, nos puede incluso convocar a su despacho para hacernos algunas preguntas y que nosotros vamos luego de contestar y redactar esas respuestas, firmamos esta consulta. O nos lo puede pedir en base a un oficio indicándonos un pequeño cuestionario sobre algunas dudas que puede tener. Por eso la importancia de que cuando redactemos nuestro informe lo hagamos en términos lo más claro posible, lo más simple posible para evitar estar incrementando este tipo de informes o consultas. Entonces ahora vamos a ver específicamente qué es el certificado médico legal. Dícese que el certificado médico legal es un procedimiento de implicancia legal, valga la redundancia, a través del cual el médico legista hace efectiva su colaboración con la justicia. Es una declaración escrita de médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento. Cuando hablamos, pues, de dar fe de un estado de salud de la persona, es la evaluación que hacemos a esta persona en ese momento. Por ejemplo, si la persona ha sido hace media hora agredida físicamente y de inmediato proceden a llevarlo a medicina legal para que sea evaluado, nosotros daremos fe en ese momento. Nosotros podremos ver de que la persona eh, pueda tener muy pocas lesiones visibles, pero nosotros tenemos que consignar lo que estamos en ese momento viendo y podremos tal vez, si es que consideramos hablar con la autoridad e indicar que es conveniente de que la persona sea reevaluada en unas horas. O si la autoridad indica de que no, que solicita que en ese momento se dé fe de lo que, de las lesiones que tiene, simplemente emitiremos entonces el documento indicando de que hay muy pocas lesiones o no hay ninguna lesión y ya la responsabilidad lo tomará la autoridad. Yo en estos casos, en la mayoría de veces, cuando tiene una implicancia legal muy alta, lo que hago es en la parte de observaciones consignar el tiempo que ha transcurrido entre el hecho y la evaluación es muy corto, es menor de 6 horas. Ya en este aspecto muchas veces hemos solicitado de que las lesiones pues no se pintan, o sea, no aparecen en el cuerpo si es que el tiempo que ha transcurrido es muy corto. Entonces, siempre hemos solicitado de que pasen más de 6 horas. Eso depende mucho de la intensidad de la agresión. Si la agresión es muy fuerte, en menos de media hora puede ser que ya encontremos lesiones visibles. O, por ejemplo, si una persona es arrastrada por el suelo, es evidente de que al erosionarse la piel va a rápidamente formar placas con formación de costra. Una costra reciente, pero una costra visible. Entonces, eso depende mucho de la intensidad. A veces la intensidad de la agresión no es tal y no vemos. Entonces, por eso a veces es mejor dar tiempo a que pinte. Si la cantidad de vasos que se lesionan no es lo suficientemente grande, la sangre que va extravasando va a ser poco. Es como tener un caño que va goteando una gota por minuto para que llene pues una batea, va a demorar toda la noche. Lo mismo es con una lesión. Pero si se rompe toda la tubería completa, de hecho que inundará esa batea, la cocina y toda la casa en pocos minutos. Entonces, más o menos así sucede con la aparición de las lesiones. ¿Qué características tiene este documento? Es solicitado por una autoridad competente, juez, fiscal, policía. Se realiza en personas que se encuentran en algún tipo de proceso legal, a veces por la vía penal, por la vía civil, vía militar, canónica, laboral, administrativa. Excepcionalmente se hace en casos particulares, pero cuando se hace en casos particulares, generalmente lo tiene que mediar es una autoridad. No puede la misma persona solicitarlo. Por ejemplo, tenemos casos de niños que van a entrar a un albergue, entonces es un proceso casi administrativo, donde quieren que conste el estado de, de salud, el estado de indemnidad que tiene este menor, entonces piden la evaluación. O en algunos casos un menor que se haya ausentado de su domicilio, haya huido de su domicilio. No hay una denuncia. Desde el punto de vista penal, porque lo único que se está indicando es de que el menor se ausentó 12 horas, 24 horas o un tiempo mayor. Entonces, tiene que haber un documento de la policía donde solicita que se haga una evaluación de la indemnidad con la que el menor ha sido encontrado.
lo realiza cualquier médico en ausencia de médico legista. Esto también ya está establecido, de que vamos a ver al final del curso en la resolución 214-2017, donde establece de que no solamente el médico legista puede practicar. Por eso es que estamos ahorita con ustedes, ¿no? Es entrenándolos, porque cuando ustedes se desempeñen como médicos del Estado, ya sea a través de MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas, pueden ser convocados para que realicen este tipo de evaluaciones. Debe realizarse de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, Civiles, etc., y de acuerdo a las normas establecidas por el Instituto de Medicina Legal, quien es el órgano rector del sistema pericial en el Perú. Ya se les ha remitido la Guía Médico-Legal de 2016, donde establece todas las pautas de forma bastante detallada de cómo podemos hacer. Este es un poco un resumen de lo que, de la forma que debemos peritar. Pero como ya está establecido, pues todo médico que trabaja para el Estado puede ser convocado. Solamente si es un médico que está haciendo labores particulares, podría no aceptar esta designación, sino un juez puede disponer y estamos obligados por la Ley General de Salud a prestar apoyo al Estado y al sistema de justicia. El resultado dice que se plasma pues en el reconocimiento médico legal, también conocido como certificado médico legal o informe pericial. El método que utilizamos es el método descriptivo simple, siguiendo el método científico en cualquiera de sus variantes, deductivo, inductivo por analogía o método clínico de la medicina. Lo que significa que aplicamos lo que nos han enseñado cuando aprendimos a hacer historia clínica, de inspección, palpación, percusión y auscultación. Claro que la mayoría de las lesiones, pues con una simple inspección ya tenemos ya casi toda la información, pero no eso invalida de que podamos completar toda la evaluación. Si vemos de que una persona, por ejemplo, ha recibido un corte a nivel del tórax, auscultarlo nos ayuda mucho saber si es que esa lesión no está comprometiendo la cavidad torácica, con lo que tal vez ya hay una falta de pasaje del murmullo vesicular a nivel de algún segmento pulmonar. Entonces, sí es importante que cuando examinen vean que si es necesario palpar, por ejemplo, si a nivel de tórax también palpamos y encontramos enfisema subcutáneo, evidentemente estamos hablando de que hay salida de aire por la pleura. Entonces vemos que sí importa inspeccionar, palpar, percutir y auscultar. ¿Cuáles son los pasos que seguimos para hacer este tipo de certificado? Hacemos pues la descripción de las características de la lesión, el tipo, tamaño, la forma, la profundidad, la ubicación anatómica, número, etc. Todo lo que ya la semana pasada hemos empezado a practicar. La naturaleza traumática del daño. Veamos de que esté apropiado en el tiempo y en las circunstancias. La persona me dice de que ha recibido puntapiés y no voy a encontrar yo cortes. La persona dice que ha recibido puñetazos y no voy a encontrar yo escoriaciones. A menos específicamente un tipo que sí se puede presentar. Entonces, tenemos que ver que esté con la naturaleza del trauma, corresponda en el tiempo y en las circunstancias. Hoy día lo han agarrado puñetazos y encontramos equimosis amarillentas. No corresponde en el tiempo. O verdosas. No corresponde tampoco en el tiempo. Concordancia de localización. Puñetazos en el rostro y encontramos equimosis en la espalda. Entonces, tiene que haber una concordancia de localización. Relación anátomo-clínica entre los síntomas y traumatismo. La persona indica, toda la noche he estado con un dolor intenso producto de la agresión que he recibido. Pero cuando encontramos, a lo más encontramos pequeñas equimosis tenues, muy ya prácticamente perdiéndose. No hay relación entre los síntomas y los traumatismos. Relación cronológica, la edad tiene que ver con lo anterior que hemos mencionado, los cambios de coloración. Ya vamos a ver más adelante de que la equimosis, la lesión por excelencia en lesiones contusas, evoluciona cambiando de coloración. Pero esto no es en el 100% del cuerpo. Hay dos zonas anatómicas en las cuales la lesión persiste con un color desde que inicia hasta que desaparece. Pero en el resto del cuerpo evoluciona, va cambiando. Y estos tiempos
no son tan constantes como lo vamos a ver en la literatura. La literatura, sí, y voy a ponerles yo, indica tiempos muy exactos de persistencia, pero podemos ver de que estos cambios no son así y eso lo vamos a ver en la práctica. Afección no existe antes del trauma. La persona habla de que le han dado puñetazo en la nariz y cuando lo vemos, pues le vemos realmente, hay una desviación del tabique, desviación del dorso, pero cuando palpamos, evidenciamos claramente que la fractura ya ha consolidado. Entonces, no es posible de que una fractura consolide en tan poco tiempo, ¿no? Si nos está indicando de que el día de ayer ha sido lesionado. Entonces, afección no existe antes del hecho del trauma. Exclusión de causas extrañas al trauma, lo mismo, de que nos diga de que ha sido golpeada en la boca y cuando examinamos encontramos aftas, múltiples aftas. Entonces, las aftas no tienen una relación con las lesiones traumáticas como punto de origen. Entonces, tiene que tener relación con un traumatismo para poder relacionarlo. Mecanismos de producción de lesión. Acá tenemos que tener presente de que el mecanismo más común es el hecho de que un objeto vaya hacia al cuerpo y por transferencia de energía vaya a ocasionar una lesión. Sobre todo estamos hablando de partes en las que tiene un sustento óseo, como es la cara, la cabeza, las extremidades, el tórax, donde el tejido es comprimido contra el hueso que tiene en el propio cuerpo y el hueso del objeto que está agrediendo, por ejemplo, un puño o un objeto sólido, una piedra, un mazo, una macana, un garrote, una vara de policía. Entonces, el tejido que queda en medio entre esta macana, este objeto, y el hueso que tiene este tórax, o sea, una costilla, es comprimido, recibe toda la energía y entonces se ocasiona una lesión. Pero también puede encontrarse de que el objeto vaya hacia, el cuerpo, perdón, vaya hacia la agente agresor. Por ejemplo, la persona le pone el pie y la persona que está tal vez caminando o corriendo a toda velocidad termina yendo contra el suelo. Entonces va a impactar también con la fuerza de su peso contra el suelo. Entonces, por aceleración o desaceleración, podemos ocasionar lesiones en el cuerpo. Es distinto en la aparición de lesiones, por ejemplo, en el abdomen. El abdomen es una parte blanda, abdomen y su contenido, con lo que muy difícil es de que externamente encontremos lesiones. Pero internamente, por el movimiento de las vísceras que no están fijas, es posible que encontremos lesiones y que no se vean por fuera. Entonces, eso siempre tenemos presente cuando la persona nos habla de lesiones, perdón, de agresión a nivel del abdomen y que no encontramos lesiones. Pero no lo mismo en extremidades o en tórax cuando nos dicen, no, lo que sucede es de que no, a mí mi piel nunca se marca. Si hay una lesión en una zona que tiene un contenido óseo, sí se va a presentar lesiones si es que la intensidad del golpe es lo suficientemente para lesionar. Valoración del daño corporal. Acá tenemos que tener presente pues que es la consecuencia de toda agresión física, ya sea endógena o exógena, sobre alguna parte del cuerpo. Y dentro de estas manifestaciones del daño corporal tenemos pues las anatómicas, ¿no? O sea, la lesión propiamente que va a presentar el cuerpo. Funcionales, cuando evaluamos qué lesión, que esa lesión está alterando alguna función. Si, por ejemplo, hay una lesión a nivel de la lengua, un corte, esta lesión pues va a limitar la función del habla. Y así, dependiendo de la zona anatómica, si es una lesión a nivel del tórax, es una lesión que va a limitar la función respiratoria, una lesión que puede implicar el riesgo de vida de la persona. Lesión estética cuando hablamos a nivel del rostro. Desde el punto de vista jurídico, el rostro no solamente se limita a nivel del mentón, desde la frente, sino que es mucho más amplio. Desde el punto de vista jurídico, rostro hablamos de toda la cara anterior del cuello,
hasta la cara anterior de las orejas, por la región frontal, toda la zona, hasta la zona de implantación del cabello. Entonces, es mucho más amplio que desde el punto de vista anatómico. Lesiones morales, cuando va a alterar alguna creencia, alguna situación de fe de la propia persona, por ejemplo, que lesionen el cabello para una persona que nunca, por sus creencias, se corta el cabello. Extracorpóreas, cuando el daño afecta más allá de la propia persona. Por ejemplo, si esta persona es el sostén de la familia y pierde un brazo, con lo cual ya no va a poder trabajar y no solamente va a afectar a esta persona, sino a todos sus derechohabientes. Factores que determinan el tiempo de curación de una lesión. Acá tenemos que tener presente la naturaleza propia de la lesión. Hay lesiones que pueden tener un proceso de curación mucho más rápido, por ejemplo, en cuero cabelludo, en la cara, por la alta vascularización, rápidamente pueden sanar. Pero hay otras zonas que van a demandar mucho más tiempo, por ejemplo, en la mano, en los pies, por la distancia, por la ubicación, va a demandar mucho más tiempo. Entonces, debemos tener presente esto. También el estado nutricional. El estado nutricional, sabemos de que el sistema inmunológico depende mucho del estado nutricional, entonces si estamos ante personas con lesiones y con estado de desnutrición, la lesión pues va a demandar más tiempo. Entonces, cuando nosotros emitamos nuestra incapacidad médico-legal o la atención facultativa, debemos tener en cuenta esto. Factores relacionados al tratamiento. Un tratamiento tal vez más agresivo, por ejemplo, en una fractura, puede ocasionar que mucho más rápido sane, pero eso también implica que un tratamiento más agresivo, un tratamiento incruento, puede necesitar mayores costos. Entonces, el tiempo puede reducirse, pero los costos van a incrementarse. Enfermedades preexistentes, lo que se denomina con causa. Una persona que es diabética y sufre un corte a nivel del pie, es muy probable de que pueda esta lesión infectarse y tal vez llegue a perder la pierna, dependiendo de las complicaciones que esté con su diabetes. Entonces, hablamos de una preexistencia de una enfermedad que va a deteriorar y que no va a facilitar una curación adecuada de la lesión. Nuestra ley, lamentablemente, no sanciona a los con causa. Esto va a favor del agresor. Dice la ley que si la persona lesionada no es responsable de que la persona agraviada tenga una diabetes mal controlada y que producto de eso termine tal vez con una amputación. Pero hay legislaciones como la española que sí sancionan. A ellos al revés, dicen, si lesionaste a esta persona, eres responsable de la persona que lesionaste. No importa si es que esta persona era sana o esta persona tenía enfermedad. Entonces, vean, depende mucho eso de país a país y de su propia legislación. Las complicaciones, pero complicaciones por causas directas al hecho. Por ejemplo, si es que hay una fractura de mandíbula, una fractura con la rama ascendente y se necrosa este fragmento. Propio, a pesar del tratamiento que recibió, tratamiento oportuno, y que al final termina teniendo problemas en la articulación temporomandibular. No así complicaciones por el tratamiento que recibió. Tal vez un tratamiento imprudente, un tratamiento descuidado, que puede darse. Por ejemplo, si es que tiene una infección, una osteomielitis, y no ha sido una fractura expuesta. Entonces, no es una complicación propia del hecho, sino tal vez de un tratamiento deficiente que recibió. Entonces, eso no sanciona. Desde el punto de vista de la agresión, claro que si lo vemos desde el punto de vista de tal vez una segunda denuncia al médico que hizo un tratamiento incorrecto, ahí sí va a haber una sanción. Pero ahorita estamos tocando desde el punto de vista de un hecho traumático. Factores médicos, acá también entra a tallar el hecho pues de que la medicina es un arte y que en traumas también, ¿no? Por ejemplo, una fractura de fémur puede ser manejado con una tracción esquelética.
Pero también una fractura de fémur puede ser manejada con fijación externa o con un clavo intramedular. O sea, hay varios tratamientos que eso puede depender el tiempo de curación, los resultados de esta curación y también complicaciones que pueda tener esto. Entonces, también debemos tener en cuenta este tratamiento si es que ha sido el más adecuado. Si bien nosotros inicialmente cuando evaluamos la lesión no tocamos opinar sobre el tratamiento que puede, pero sí nosotros debemos tenerlo en cuenta para nuestra emisión de nuestra incapacidad. Nosotros podemos decir, no, el tratamiento que ha recibido fue incorrecto, pero mientras no nos pida pronunciarnos al respecto, nosotros no debemos consignar ningún dato al respecto. Factores administrativos, como el hecho de que pueda o no tener un seguro, que el seguro esté limitado. En hechos de tránsito, por ejemplo, ahora es obligatorio que se cuente con un SWAT, pero un SWAT que ahorita solamente son 4 UITs, o sea, estamos hablando de algo de 16,000 soles y sí. A la mayoría de gente le gusta que cuando lo chocan lo lleven a la mejor clínica, en menos de una semana ya no queda nada de dinero. Entonces, posteriormente, ¿con qué se van a tratar? Y si el que ocasionó la lesión dice, no, yo ya cumplí, la ley me dice que tenga mi SWAT y yo ya cumplí con el SWAT y no soy responsable. La persona está ebria y se le atropelló por ese motivo. Entonces, ya entra a tallar ya es aspectos administrativos y no propios del paciente o del agresor. Finalmente, vamos a ver qué es la atención facultativa. Un dato importante porque cuando hablamos de la tipificación del delito, van a tomar en cuenta la cantidad de días que se le da de atención facultativa o la cantidad de días que se da de incapacidad médico-legal, la que sea más, más elevada. Entonces, cuando hablamos de atención facultativa, estamos hablando del número de atenciones médicas necesarias para que la persona lesionada pueda restablecerse. Y cuando hablamos de incapacidad médico-legal, hablamos del tiempo referencial, no es el tiempo exacto. Por eso ya con algunos grupos se hablaba de que a una persona que tiene una herida en la cara, tal vez le podemos, si es una herida pequeñita, le podemos dar un descanso médico de 3 días, pero la guía médico legal dice no, si es una herida tiene que darse el mínimo 7 días, entonces se le da más días. Puede ser al revés, una lesión en la rodilla, un traumatólogo ve que se ha lesionado ligamentos cruzados y lo que hace es le indica es 3 meses de incapacidad, de descanso médico, perdón. Entonces, 90 días le da de descanso médico. Pero, según la guía médico legal, una lesión de ligamento cruzado solamente le debemos dar 45 días. Entonces, ven que la incapacidad médico legal puede ser mayor o puede ser menor dependiendo de la lesión. Y no siempre va a coincidir, ni siquiera no siempre, casi nunca coincide con lo que le da el médico tratante. Entonces, la incapacidad es para fines legales, es para fines de la denuncia penal o de demanda civil, más no para que la persona utilice este certificado para fines laborales. Y al revés, el descanso médico que le da su médico tratante es con fines laborales, es para el tiempo que debe reposar según la indicación de su médico tratante, pero no puede usar esto para fines penales. Cada uno tiene su utilidad y no son equiparables. No puede ser, muchos de los pacientes vienen y dicen, doctor, a mí me han dado 90 días para descanso mi médico tratante, yo quiero que usted me dé el mismo número. Entonces, no. Nosotros usamos un tiempo referencial, un tiempo estándar, que debe ser utilizado para fines legales. Y este tiempo estándar es igual para todas las personas. Como les digo, se puede agregar algunas complicaciones que sean propias del hecho, no del tratamiento o no de causas preexistentes, sino propias del traumatismo. Finalmente, vamos a ver que baremación. Baremación es la valoración de la incapacidad permanente tomando en cuenta el daño emergente y el lucro cesante de acuerdo al baremo que la ley haya aprobado. Lamentablemente, en este punto, este es otro de los aspectos que el derecho hasta ahorita no regula, por lo menos en el Perú.
En otros países sí tenemos una regulación al respecto. Cercanos como Chile, Argentina, Colombia, tienen tablas de baremación en la cual establecen las indemnizaciones. Pero en el Perú, en cambio, la indemnización depende de lo que yo les digo, el ojímetro, ¿no? Si este es un caso mediático, le dan 1.000.000 de soles. Si este es un caso que nadie reclama, le dan 10.000 soles. Tal vez para situaciones similares. Homicidio culposo, persona que ha sido atropellada en la calle, pero como los familiares, porque es periodista, sale en la prensa y todos reclaman todo, 1.000.000 de soles. 1.000.000 en el papel, la persona que ha agredido no tiene bienes para poder pagar 1.000.000, pero le dieron 1.000.000 de soles. Otra persona que nadie no reclama, 10.000 soles, 5.000 soles de reparación civil. Entonces, en cambio, el baremo es una tabla en el cual ahí sí nos miden de acuerdo a cada uno. ¿Cómo es? Si es que esta persona era joven, ¿cuántos años de lucro cesante tiene? O sea, ¿cuántos años va a dejar de ganar? Tal vez es un médico que recién había egresado, que tenía una vida por delante. ¿Cuánto iba a producir? Tal vez ya tenía esposa. ¿Cuánto es lo que va a demandar necesidades para esta esposa? Tenía hijos pequeños. Entonces, tenía padres de los cuales era responsable. Entonces, se toma en cuenta todito dentro de la evaluación. Y si es que no hablamos de homicidio, sino solamente una incapacidad permanente, se toma en cuenta pues el dedo que ha perdido, la mano que ha perdido, si es del lado dominante, no dominante, si es el ojo dominante, no dominante, los años, la edad, la profesión que desempeñaba. Entonces, se toma un montón de características para establecer exactamente, ya no viendo por la cara, no viendo por el nombre de la persona, sino solamente por los datos de la persona, cuánto es lo que realmente requiere de indemnización. En el Perú, las aseguradoras que trabajan acá, en otros países cercanos, como nuestros vecinos, sí tienen baremos. Pero como establecer baremos significaría que tenga que desembolsar costos mucho más altos, no lo hace. Entonces, no propician de que salga un baremo oficial en el Perú para que las indemnizaciones sean acorde de forma equitativa a cada persona. Acá tenemos este cuadrito en el cual lo he ordenado para que puedan ustedes ver la clasificación de las lesiones de médico-legales desde el punto de vista jurídico. Porque tal vez habrán ustedes escuchado de que muchos ministros o ministras de la mujer, muchas autoridades se pronuncian. El médico legista lo ve todo lesiones leves, lo ve todo faltas. Y no es así. Nosotros no tipificamos, nosotros no le ponemos en el informe, ya, se trata de lesiones leves, o se trata de faltas o lesiones graves. Nosotros emitimos la atención facultativa y la incapacidad médico-legal en números. Y la autoridad es la que tiene que encargarse a catalogarlo a cuál de estos tres grupos le corresponde. Y no solamente por el número de días, incluso hay agravantes o atenuantes que debería tomar en cuenta. Pero apenas ven el número, no hacen otra cosa que clasificarlo y decir, no, el responsable de que no se pueda procesar es el médico legista. Entonces, dentro de la ley 3819 que fue modificada en el 2018, se ha ya diferenciado. Anteriormente, antes de esa ley, si es que revisan la guía que se les ha mandado, que es de 2016, van a ver que todo era menos de 11 a 30 y más de 30 días. Entonces, menos de 11 era faltas, entre 11 y 30 eran lesiones leves y más de 30 lesiones graves. Ahora se han diferenciado ya lesiones culposas de dolosas y entre los tres, lesiones culposas y dolosas, y a la vez se han diferenciado lo que es faltas, lo que implica que no se le va a abrir un proceso penal. Cuando hablamos de faltas es de que esa lesión va a tener que pasar a un juez de paz letrado para que el juez sea el que evalúe. Entonces no hay prisión, no hay una sanción, diríamos, penal desde ese punto, sino es conciliadora.
Luego tenemos las lesiones leves, que sí hay un proceso ya obligadamente penal, y las lesiones graves, pues que ya implica incluso cárcel, ¿no? Entonces, y se ha discriminado entre las lesiones culposas y dolosas. Cuando hablamos de culposo, estamos hablando de que la persona no tuvo la intención. Un atropello de una persona que tiene licencia, que tiene su SOAT, que no está objetos del alcohol, podemos decir que es culposo, o sea, no ha habido intención. Pero si la persona estaba manejando bajo estado etílico elevado, sabiendo que eso lo prohíbe la ley, entonces ya estamos hablando de que él estaba arriesgando a cometer este hecho, entonces ya no lo van a catalogar como culposo, sino como doloso. Pero pueden ustedes decir, pero nadie que se va a tomar unos tragos dice, ahora que salga voy a atropellar a alguien, ¿no? Pero el saber de que está prohibido y hacer algo que está prohibido ya por sí es un dolo, un agravante. Entonces, se maneja sobre eso. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con un homicidio. Dos personas se entablan en una pelea por un X motivo, y uno la cuchilla al otro. Entonces, no puede hablar de homicidio culposo si es que se encontraron en un bar o estuvieron discutiendo por el fútbol y termina uno matando al otro. A diferencia de que si se demuestra planeamiento del homicidio, entonces hablamos de homicidio calificado, ¿no? Homicidio doloso. O sea que acá no fue algo accidental que se pusieron a pelear, sino que fue algo planeado. Entonces, las diferenciaciones en ese sentido, desde el 2018, hacen de que podamos diferenciar lesiones culposas de dolosas, y vean de que, por ejemplo, la agresión que puede tenerse a la pareja, la han catalogado ya dentro de lesiones dolosas, ¿ah? Porque se entiende de que todos conocemos de que no podemos agredir a nuestras parejas. Entonces ya no es como antes, que decían hasta 30 días para que pueda, mayor de 30 días para ver lesiones graves y que el fiscal pueda pedir la detención inmediata, sino que se ha reducido a 20 días. Incluso dentro de esto ya se han establecido algunos agravantes, por ejemplo, el que agredan con un objeto. No es lo mismo que le agarren a puñetazos a mano limpia a que agarren a puñetazos con un objeto, con una vara, con un, un fierro, una manopla, con algún agente que está especializado para lesionar. Entonces, eso es un agravante que, si bien puede ser que le demos 15 días, con esos agravantes puede pasar directamente a 30 días, perdón, a más a lesiones graves, sin tener esa valoración. Doctor, es decir, que si es planificado, es doloso. Todo lo que implique planificación es doloso, o sea, eso implica intención. Ya. Estas son las tablas de valoraciones de la guía 2016. La guía que teníamos nosotros en el año 2007, cuando yo ingresé al Ministerio Público, era de 2 caras. O sea, más o menos, ni siquiera completaba estas 2 caras. Se ha ido incrementando, y acá tenemos, miren, valoraciones en cuanto, por ejemplo, miren, escoriaciones unguiales. Atención facultativa, tenemos 2 días, y la incapacidad médico-legal, 5 días. Observaciones dice sin complicaciones, o sea que no tenga alguna complicación en ese sentido, ¿no? Ya hemos dicho que tienen que ser complicaciones propias del hecho. Si son escoriaciones por fricción, de 2 a 6 días, de 2 de atención por 6 días de incapacidad. Si son lineales u otras sin mayor compromiso, 1 día de atención y de 3 a 6 días de incapacidad. Y así tenemos la valoración, y ya no tenemos solamente 2 hojas, ¿no? Ya se ha ido incrementando, incluso ya se ha pedido de que se actualice esto porque hay varios tipos de lesiones que no están contemplados. A veces tenemos que tomar alguna valoración referencial porque no está contemplado. Pero vean de que es bastante, y tenerse en la mente, necesariamente tenemos que utilizarlo, sobre todo cuando hay lesiones pues de mayor gravedad que requieran hospitalización, requieran un tratamiento amplio para poder emitirlo. Acá si ustedes han visto, por ejemplo,
hay de traumatismo abdominal, pero no hay, por ejemplo, exactamente una perforación gástrica por un cuchillo, o una perforación uterina por una bala. Entonces, en esos casos tenemos que hacer interconsultas, tenemos que ver, hacer evaluaciones para más o menos emitir una valoración que se acerque a un estándar, a una valoración media. Por ese sentido es el que se ha pedido ya que se siga incrementando esta valoración, estas tablas de valoraciones. Acá tenemos otro certificado, igualito como ven, tiene la misma estructura, un encabezado con numeración, con extensión, datos del agraviado, datos de la autoridad solicitante, la data que corresponde a la anamnesis, y en el cuerpo están las descripciones de forma separada en segmentos y enumerada por lesiones. Está emitido su conclusión, su atención facultativa y valoración médico-legal correspondiente. Vamos a ver ahora los aspectos legales de los certificados médico-legales. En el Código Penal, en la ley 3819, pues en el artículo 121 ya se ha modificado lo que les mencionaba, ¿no? De que ya no se considera como mayor a 30 días para hablar de lesiones graves. Y como ven en este artículo, no es el único punto para considerar lesiones graves. Dice, los que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. Por ejemplo, una lesión a nivel del tórax, una lesión del tórax que involucre, que llegue a cavidad torácica y tenga un neumotórax, es una lesión que pone en peligro la vida. Es una lesión pequeña, de un cuchillo, tal vez estamos hablando de una herida de 2 centímetros, 3 centímetros, pero un colapso pulmonar podría esta persona poner en riesgo su vida y podría morir. Entonces, si bien la lesión puede ser pequeña, va al hospital, suturan la lesión, le ponen un drenaje y tal vez puede salir en unos 15 días, no llega a los 30 días que dice, o los 20 días. Pero como esta lesión ha puesto en riesgo su vida, no importa el tiempo que esta persona requiera de tratamiento. Simplemente pasa a lesiones graves. Porque vemos acá el análisis de que si la lesión no hubiera sido tratada oportunamente, esta persona hubiera muerto. Y así, entonces hay agravantes que no tienen que ver con el tiempo de incapacidad. Pero muchas autoridades pues no lo ven, solamente ven el número. Le dio 20 días, le dio 15 días. Dice que es lesiones leves. ¿Cómo va a ser leve que lo apuñalen en el tórax? Dice. Entonces, nosotros no hacemos la ley. Nosotros los médicos no hemos puesto cuánto es el valor que debe ser dado. Esto ha sido por modificaciones legislativas y quien lo da es la autoridad, no los médicos. Acá tenemos el artículo que corresponde a lesiones leves y acá pues ya se establece de que es si son menos de 20 días y que si son lesiones mayores de 11 días a 20 días. Eso considerando las culposas, ¿no? No, las dolosas, no, perdón, de 11 a 20 días. Acá tenemos, ya también esos son artículos del Código Procesal Penal, el Código Procesal que entró en vigencia el año 2007 y que se suponía que en menos de 5 años iba a ser aplicado en todo el país. Recién este año va a entrar, me parece, o ha entrado hace 1 o 2 meses en el último distrito fiscal de Lima. Lima tiene 5 distritos fiscales, o sea, está dividido en 5 áreas, y el Lima Centro, que es recién va a entrar en aplicación este código. Este código código procesal entró el 2007 y desde esa fecha nuestro sistema es muy similar, para que lo entiendan, al sistema anglosajón, de la Common Law, de un sistema adversarial, ¿no? Donde tiene un abogado defensor, un fiscal y un juez que va a mediar esta acusación.
Entonces, el fiscal es el que investiga, el fiscal es el que recopila toda la información y él es el que acusa ante el juez. Entonces, el juez queda convencido de la acusación y sentencia. Y el abogado defensor tiene que tratar de descargar todas estas acusaciones. Anteriormente, antes del 2007, era al revés. El que investigaba todo era el juez. Él investigaba y le enviaba toda la investigación al fiscal. Y el fiscal lo único que hacía era la acusación. Entonces, el trabajo más o menos, digamos, se ha invertido. Entonces, entre este Código Procesal Penal, el artículo 173 es el de nombramiento de peritos. En este código establece que ya los médicos del Instituto de Medicina Legal y los peritos de la Policía Nacional ya están designados. Antes del 2007 que teníamos que el juez designar, se le mandaba una lista de médicos y él escogía a quien él consideraba conveniente y lo llamaba para que juramente como perito. Ahora no, ya estamos, desde que ingresamos, designados como peritos y simplemente el médico jefe va designando de acuerdo a la llegada. Ya no tiene que el juez estar nombrando. Bueno, ha facilitado, porque antes hasta que nombre, hasta que le digan, no, usted el que ha designado está de vacaciones. Le regresaba. No, ahora nombro a tal persona. No, el que ahorita está nombrado está de licencia, o se ha desplazado, o está en X actividad, o ahorita está con una sobrecarga. Por favor, designe otro. Se pasaba mucho tiempo. Las salas liquidadoras que tal vez hayan escuchado, hasta el año pasado todavía estaban vigentes. Salas liquidadoras que tenían más de 10 años liquidando los casos del Código Procesal Penal anterior, en los cuales había pues detenidos que tenían 10 años en proceso, ¿no? Esos son los que habrán visto noticias, 10 años como procesado. Ahora el nuevo Código Procesal llama a juzgamiento entre los 9 meses a 12 meses. Ha sido un gran avance. Claro que aún así es bastante, ¿no? Una persona que comete homicidio y que tiene con todos los datos que recién en 9 meses, según los plazos, debería ser en 3 meses. En 3 meses como máximo ya debía estar en juzgamiento. Pero realmente se ha avanzado con el Código Procesal de que esté en 9 meses. Pero aún así, los primeros años, con la sobrecarga, con recién el manejo de este nuevo código, nos llamaban a juicio a los 2 años, 3 años. Se ha ido acortando y generalmente ahorita ya está entre el año, año y medio de llamamiento para juicio en general. Luego tenemos el artículo 177, que es sobre los peritos de parte, ¿no? Hace un momento hemos visto la 173, que es el nombramiento de peritos, y en la 177 que habla sobre el nombramiento de un perito de parte, o sea, alguien que puede peritar a favor del acusado, o también puede ser a favor de la víctima, más o menos, pero cautelando que el perito oficial no se sesgue o que no obvie algún hallazgo, o de que el perito de parte pueda tal vez hacer un examen más minucioso incluso que el perito oficial. Tiene su reglamentación. Lamentablemente, como vamos a verlo al final del curso, el peritaje de parte está muy manoseado, por decir, no decir tal vez que ya un poco, tal vez el término es un poco chocante, muy prostituido, porque los peritos de parte solamente ven el interés económico. Y entonces ellos pueden peritar cualquier cosa simplemente cuando hay un ofrecimiento de pago. Entonces, yo he visto peritos que han acreditado de que el embarazo, el trabajo de labor de parto, dice que es a los 5 centímetros de dilatación, ¿no? Cuando tratan de desvirtuar un delito, ellos buscan, y ahorita con internet ustedes pueden encontrar lo que se denomina pues ciencia basura, cantidad de artículos de diversas cosas que utilizan y ofrecen como evidencia de que eso es así, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos peritos para todos los gustos. El Código de Ética y Deontología del Colegio Médico lamentablemente no está regulando. Esto, por ejemplo, como les voy a mostrar en la última clase, el Código brasileño, por ejemplo, está mucho más avanzado. Tiene en su Código de Ética
establece algunos parámetros, limitaciones para el ejercicio del peritaje médico. El 178 que habla sobre el contenido del informe pericial. Habla de todo lo que tiene que contener el informe y como ven ustedes en la parte inferior dice, el informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado con relación al hecho delictuoso en materia del proceso. O sea, nosotros no podemos decir Juan Pérez fue el que ocasionó la muerte. O si es que vemos el doctor Medina fue el que operó mal y producto de esa operación del doctor Medina se terminó. No, nosotros evaluamos, decimos, tenemos que en forma general, el cirujano quien operó no fue, tal vez no operó correctamente o no utilizó la técnica más adecuada, pero nosotros no debemos individualizar la responsabilidad, no debemos acusar. Nosotros, como les dije ya, con algunos, no debemos convertirnos de peritos en testigos. Si yo acredito un hecho, si yo individualizo a una persona, estoy convirtiéndome en testigo. Entonces, yo debo mantenerme dentro del aspecto pericial. Por eso es de que cuando encontremos lesiones, por ejemplo, en el cuerpo, no voy a decir agresión por terceros, a pesar que la persona puede decir, mi vecina me ha golpeado. No puedo decir agresión por terceros, a pesar de que encuentren las lesiones y que todo corresponda, no. Yo concluiré, presentan lesiones traumáticas de origen contuso, por uña humana, por un agente contuso, por un agente sólido, por un agente rugoso, pero no debo individualizar, eso no me corresponde, eso me convertiría en testigo, o sea, yo estaría diciendo que tal persona lo hizo. Entonces nosotros acreditamos hallazgos. Igual, no podemos poner violación sexual. Aún así encontremos de que una niña tiene el himen deflorado. Nosotros no sabemos cómo ha sucedido el hecho. Nosotros lo que acreditamos es el hallazgo, acreditamos de que el himen está lacerado, pero no sabemos exactamente cómo ha sucedido el hecho. Podemos hacer una hipótesis, pero esa hipótesis no va a marcar un nombre de una persona. Entonces, a eso se refiere que no puede contener juicios de valor sobre la responsabilidad del imputado. Y finalmente, esta es pues la puerta de entrada a lo que vamos a ver de acá en adelante hasta la primera mitad del curso, que es la traumatología forense. Vamos a ver el trauma mecánico, ya sea subcutáneo, mixto, percutáneo. Dentro de eso vamos a ver pues las contusiones. Hoy día vamos a ver un poquito, vamos a empezar esa primera parte. Asfixias mecánicas, que va a ser nuestra última clase por el examen. Vamos a ver explosiones que son por agentes físicos, químicos. Luego percutáneo, vamos a ver arma blanca y arma de fuego, la otra semana. Luego tenemos el trauma térmico. Cuando hablamos de trauma térmico, hablamos pues quemaduras y heladuras. Quemaduras, calor, heladuras por el frío. Trauma eléctrico, electricidad atmosférica, lo que es fulguración, y la electricidad industrial o doméstica, que es lo que es electrocución. Y trauma químico, que hablamos de efecto local, causicidad, y efecto sistémico, intoxicación. Bien, doctores, hemos terminado. Antes de que veamos un poco más de lo que es lesiones contusas, ¿alguna pregunta? Como Sí, ustedes doctor. verán, podemos, si tomamos nuestras 2 horas, hacerlo con más calma. Doctor, yo tengo